noches, esto es El Desarrollador, una idea y producción general de Carlos Molinari, donde semana tras semana debatimos y te informamos sobre todos los cambios del mercado inmobiliario nacional e internacional. Así comienza el programa de hoy. Buenas noches. Para el debate de hoy nos acompaña Rolando Graña. ¿Qué tal, Rolando? Bienvenido. No sé. Gonzalo Monarca, que es el titular del grupo desarrollador Monarca. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Bien? Bueno, y tenemos también a uno de los principales asesores en materia económica de Sergio Massa, Ricardo Delgado. Así que bueno, vamos a entrar en un tema que hoy es el que domina casi a la opinión pública, que tiene que ver con ya la última semana de este proceso electoral, ¿no?, que nos viene dominando hace varios meses atrás. Y bueno, quería preguntar, hay ciertos inversores que se están retrayendo, ¿sí?, a partir de todo esto que se vivió en materia política y también a partir de la incertidumbre que generó la enfermedad de la presidenta. ¿Ustedes cómo lo perciben de esto desde cada uno de sus ámbitos de acción? ¿Y cómo piensan? ¿Esto se va a revertir una vez que terminen las elecciones el 28 de octubre o va a haber que esperar a otra toma de decisiones, otros tiempos? Ricardo. ¿Empiezo yo? Bueno, a ver, me parece que claramente en la Argentina el 27 de octubre se inicia una etapa de transición política natural, dada por las reglas democráticas, al 10 de diciembre de 2015. Son 2 años, un poco más, en donde el gobierno va a tener que dar algunas definiciones de qué tipo de transición va a querer. Y en función de esas señales, en función de esa necesidad o no mayor de correcciones, es cuál va a ser el resultado en función de, para los que tienen que tomar decisiones de inversión de largo plazo. Me parece que desde el punto de vista de nuestro pensamiento como asesores del Frente Renovador, la Argentina no tiene por qué transitar un periodo ni traumático, crítico, complejo en materia económica. El gobierno tiene todas las herramientas a mano para, modificando algunos cursos de acción, retomar por lo menos cierta estabilidad en las condiciones económicas que le van a permitir a los inversores descontar este cambio que, sea cual fuere, uno percibe. En el 2015 la Argentina va a tener probablemente un gobierno que tenga más racionalidad, que dé más horizonte, que dé más perspectivas para las inversiones. Rolando, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo ves vos desde el punto de vista político, estas nuevas elecciones, estas elecciones, particularmente con respecto a otras pasadas? ¿En se está dando una mayor incertidumbre con respecto a esto, esperando cambios más que en otras? Las PASO, las elecciones primarias, le dan un marco de previsibilidad a todo lo que pasó. O sea, las elecciones, el resultado de las elecciones, más o menos, ya está cantado. Y lo que hay ahora es un parate hasta las elecciones y después esperar los cambios en el gabinete que vaya a hacer el gobierno para, sobre todo, corregir lo que pasa en la economía. Me parece que está todo parado en función de eso. Está parada la clase política esperando las elecciones, porque después cada uno contará sus porotos, medirá su cotización en la bolsa política e irá a donde le toca el nuevo destino. Y me parece que el gran secreto a develar es qué va a hacer el gobierno, que seguramente ya tienen que estar estudiando los cambios que tienen que hacer. Pero claro, después de toda elección de medio término, donde hay una fuerte demanda de la sociedad para ir a cambiar el rumbo, seguramente va a haber cambios en el gabinete. Entonces, por eso está todo parado, esperando las primarias, esperando las elecciones, pero las primarias ya dieron un marco de previsibilidad. O sea, es extraño. Pero sin embargo, la ausencia, ¿no?, de Cristina, obviamente por la enfermedad, no fue contraproducente en ese sentido, digamos, porque ella, a partir de sus apariciones, obviamente ya va marcando la cancha un poco, ¿no? Sí, pero ella mejoró en imagen desde que está ausente. O sea, pues, no sé. Me parece que el problema fundamental del gobierno empieza después del 28 de octubre. O sea, empieza el 28 de octubre. Ahí verán qué hacen.
lo echan a Moreno, no lo echan a Moreno, de los 5 tipos que hacen la política económica, quién se queda, o se van todos o empiezan de nuevo. Esto es lo fundamental y lo que va a marcar los próximos 2 años. ¿Va a ser el gobierno, el justicialismo le va a pedir al gobierno que haga la corrección económica o van a activar una bomba de tiempo para que la haga el gobierno que venga? Claro. Bueno, todo eso obviamente hay que esperar como vos decís, al 28. Pero también depende de la correlación de fuerza también, ¿eh? Digo, no es una cosa que esté afuera de la política, solo una cosa que depende de Cristina. Yo recuerdo, por ejemplo, a Duhalde en un momento dado, cuando son los gobernadores los que lo sientan y Labaña les dice, vamos a hacer esto para frenar con la locura de la hiperinflación y dar vuelta al curso de la economía. Pero estaban los gobernadores. Yo imagino un escenario similar, donde los gobernadores emergentes que hayan logrado ganar en sus territorios se van a sentar a la mesa, tamborilear y van a decir, ¿y ahora qué hacemos? Gonzalo, y mientras tanto, Yo creo que todo tema, todo cambio político o elecciones generan incertidumbre. Entonces, todo lo que son inversiones siempre o históricamente se fueron demorando o frenando en cuanto a ese cambio. Eso pasó siempre en Argentina, por lo menos. Entonces, este ya fue un año complicado. Ya sabíamos que era un año de elecciones. Entonces, era un año que estaba puesto, por lo menos para nosotros, en nuestro plan, que iba a ser complicado. Llegó el momento, llegaron las PASO, llega lo que viene ahora y te va frenando todo tipo de decisiones. Recién decías Cristina y su enfermedad. Yo creo que por ahí su imagen cambió, tiene mejor imagen positiva, pero es otro cambio y es incertidumbre y también genera otra traba. ¿Ustedes están vendiendo concretamente mucho menos? No. En estos últimos 2 meses. Pero nosotros, por suerte, lo hablamos siempre que estamos, o en los diarios cuando estamos o tenemos notas, estamos siempre en contra de algunos títulos que salen. Pero por ahí, por algo especial, porque nos ocupamos de canalizar ese mínimo mercado que hay hacia nosotros. Fuimos los primeros que especificamos hace 2 años, entonces hay un flujo de pesos que, quieras o no, incertidumbre o elecciones, ese flujo de pesos en la mano con una inflación X, que ya la conocemos todas, o que va creciendo, tenés que hacer algo. ¿Por qué va a ser el año que más autos se vendan en Argentina? Y algunas propiedades desde el pozo, que vos podés canalizar ese flujo de pesos, también se vendieron mucho. Y nosotros estamos tratando de tomar ese mínimo mercado, pero no es por ahí la realidad. ¿Cómo explican ustedes el boom de la bolsa este año? Bueno, justamente, me parece que lo que se está descontando es interesante porque después del 11 de agosto, Rolando, la única bolsa latinoamericana que sube es la Argentina, fuertemente. Por 2 razones. Primero, porque se está descontando un cambio de régimen en el sentido económico, que puede tardar más o menos en función de, como bien decís, sea la transición en estos 2 años, que insisto, creo que se puede hacer ordenadamente. Y segundo, porque la Argentina, los precios de cualquier activo, acciones, títulos públicos, propiedades, cualquier activo en Argentina está muy subvaluado en relación al resto de las economías y en particular de economía. Ya no hablemos de Brasil o de Chile, que nos sacaron un cuerpo de desventaja importante, pero de Perú y Colombia. Digo, cuando uno mira cualquier sector, bancos, energía, electricidad, el valor de las compañías en la Argentina es muy bajo. Entonces, los inversores siempre dicen, bueno, una apuesta a la Argentina hay que hacer, sobre todo si hay un cambio de perspectiva. Ahora, el adversario no es el dólar. Por ejemplo, ante eso, o sea, el que compite, por ejemplo, con la propiedad siempre es el dólar. Siempre. Y claramente. se puede, y agarrado a esto, ¿se puede salir del cepo? Sí, claro. Y rápidamente. Se puede salir del cepo con confianza, con condiciones, insisto, de estabilidad, dando la sensación de que la Argentina vuelve a captar dólares. Y no como hasta ahora, como desde el cepo. El cepo, recordemos, el cepo se instaló justamente porque se habían ido 80.000 millones de dólares de la Argentina y venía a ser supuestamente la salvación de los problemas de la fuga de capitales que tenía la Argentina. Bueno, desde el cepo a esta parte, cepo en abril del año pasado, cepo duro, ya había restricciones antes, se fueron entre 800 y 1.000 millones de dólares de las reservas por mes. Entonces, digo, el goteo sigue, el goteo, lo hablábamos antes de cámara, sectores como el turismo o incluso el comercio electrónico, las compras por internet, el gasto con tarjetas en el exterior, hoy ya son un problema macroeconómico. Pero es que perdió el modelo que fue el origen del kirchnerismo, el modelo del 2003. Sí, claro. Ya se desnaturalizó. Un modelo basado en un dólar barato y en el turismo. Hoy por hoy el turismo
te conviene irte más al Caribe que a Cariló y el dólar está No, y a eso precio obviamente desmarcado. también contribuía y jugaba a favor también para las inversiones acá, porque justamente... Porque con el tema tiempo tipo de se cambio, revirtió el origen del Sí, modelo. perdimos tipo de cambio alto y estable, superávit fiscal y superávit comercial. Digo, hoy tenemos superávit comercial solamente mantenido a palazos con las trabas a las importaciones de Moreno. Pero la verdad que si no, la Argentina está perdiendo, sobre todo porque las exportaciones ya no crecen y probablemente no crezcan en los próximos Estaría años. como en la convertibilidad. Y estamos en una situación, todavía no, porque, bueno, la convertibilidad duró porque nos endeudábamos permanentemente, modelo al cual no hay que ir, definitivamente, pero de ahí a esto, en el medio hay mucho para hacer. Lo que pasa es que lo que hablamos recién fuera de cámara, con esto que estás haciendo o lo que estás generando es una desconexión del mundo, estás cada vez más afuera, ¿no? Por supuesto. Y no puedes entender, nosotros vemos Chile, trabajamos en Chile y en Perú, y ves cuán desconectados que estamos del mundo, cada vez más con todas estas acciones, y que países como Paraguay, Uruguay o el que se te ocurra consigan plata al 4%. Pero por supuesto. Y Argentina está Y eso desconectada también del en mundo. inversiones inmobiliarias, porque hoy, por ejemplo, todo el mundo habla de Paraguay, por ejemplo. ¿Qué Sí. pasa? ¿O no? A vos, Sí, Gonzalo, sí, también te habrán nosotros nos preguntado. invitaron muchas veces a Paraguay a desarrollar. Está creciendo enormemente. Tienen créditos a tasas muy bajas, pero porque también se pueden endeudar con el mundo a tasas muy bajas, Lógico. que nosotros sería imposible. Hoy en Aunque estas sea a condiciones. tasas altas tampoco. Claro, porque el problema también está en entrar y después en salir, ¿no? Obviamente. Entonces, Por eso- supuesto, si vos frenás la salida, también estás frenando la entrada. Claro, el frenar la- cepo es eso. Vos decís, no se van más dólares, porque aparte es un cepo al ahorro, no un cepo al gasto. Porque el gasto en turismo, el gasto en comercio electrónico sigue. Y es la manera en que los argentinos se dolarizan, aun cuando no pueden tener los dólares físicos de manera legal. Me parece que el punto de fondo que hay que entender es que ¿por qué el gobierno tiene que trabajar en estos 2 años de manera racional? Porque si no, el proceso de ajuste que se va a dar en cada uno de los sectores productivos va a hacer que probablemente los grandes desarrolladores, por poner el caso de Gonzalo, van a poder soportar estos 2 años de una situación compleja y demás. Pero va a haber una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas que van a desaparecer. Entonces el proceso de Ya está concentración... pasando. Ya está, exactamente. se están Bueno, reduciendo y justamente. está Entonces afectando. se va a profundizar y vas a tener una economía con muchos menos jugadores en cada uno de los sectores. Entonces me parece que hay que ir al revés, tratando de diversificar la competencia en cada uno de los sectores. Y para eso el gobierno tiene que tomar medidas. Claro, ¿Por qué no lo hicieron? Yo creo que el gobierno tiene una lectura, siempre llega tarde me parece, en sus respuestas. Yo no creo que no vea estos problemas, los ve porque los siente todos los días. O sea, el Banco Central sabe que todos los días se le van reservas. Digo, este año que tuvimos un 20% más de cosecha de soja, el Banco Central no solo no compró, sino que está vendiendo dólares en términos netos. Se venden más dólares de los que se compran. Entonces digo, y eso se ve. En materia, por ejemplo, de subsidios a la energía y al transporte, de los que gozamos los que vivimos en Capital y en Buenos Aires, en el interior de la Argentina, eso no existe. Pasamos de 7.000 a 100.000 millones de pesos este año. Entonces Eso es una bomba de tiempo. y claro que son más de tiempo y después el gobierno toma medidas que después desarma, como por ejemplo cuando la presidenta anuncia luego de ganar con el 54%, esta sintonía fina que incluía desmantelar los subsidios. Se hizo espasmódicamente, brutalmente, porque se sacaron todos los subsidios a sectores determinados, que está bien, por supuesto, no tiene ninguna lógica que los segmentos altos de la sociedad estén subsidiados con las tarifas del 2001. Claramente no. Pero después se frenó. Ahora se puede hacer de manera gradual, de manera más lógica. En fin, digo, hay espacios para que la economía argentina entre en un proceso de normalización sin entrar en problemas. Ahora, también hay otro tema que es importante resaltar, y saliendo del tema cambiario y demás, que tiene que ver con la inflación, reconocida o no, pero que tiene que ver con la inflación y que impactan los costos, ¿no? Y obviamente, y en cómo se van valuando las propiedades en función de esa inflación y también en función de las restricciones cambiarias. Porque, digamos, hay un tema, ¿no? El dólar que le pagan a los ojeros hoy, ¿no? Se lo liquidan a 5,50. Y los valores de las propiedades, para la referencia del dólar, se los toma a 9,50, más cerca del blue. Entonces, eso no restringe o digamos, directamente demanda
a los, digamos, a los desarrollos inmobiliarios? Depende, porque la propiedad que vos decís que el valor de dólar se toma 9 o el valor del dólar blue, son algunas propiedades terminadas o usadas. Nosotros trabajábamos o ganamos mercado porque es lo que decíamos recién, competís contra el dólar. Entonces, pero los lanzamientos, los pozos que vendés o vendés al costo, entonces vos tenés un flujo de pesos de lo que cobrás, de sueldos, de aguinaldos, de ahorros, que no lo podés canalizar a otro lado. Antes el argentino históricamente lo canalizaba el dólar, hoy no podés comprar dólares. Entonces, la competencia de nosotros es el dólar oficial. Entonces comprás propiedades que son muy baratas en referencia contra el dólar mundial. Si yo lo quiero sumar a Germán Gómez Picasso, a la discusión, porque en los últimos relevamientos nosotros estamos viendo que está, digamos, hay otro proceso que se da en el medio que tiene que ver con la actualización de los valores de los emprendimientos que cotizaban en pesos, ¿no, Germán? Sí, en general, cuando analizamos zonas en donde se ofrecen departamentos a estrenar, por lo menos en Capital Federal, vos hoy tenés un componente de 2/3 de las ofertas que te están pidiendo en dólares directamente. Y cuando vemos el incremento en pesos de este año con respecto al año pasado, supera en muchos casos el 30%. Porque son estrenados, son terminados. Sí, ahí se empezaron y se vendieron en dólares. Yo hablo de lanzamientos de cero. Los pozos tienen toda la flexibilidad de canalizar pesos. No, pero hay lo terminado no, porque vos te salió... No. Vos sabés que, por ejemplo, hay casos en los cuales siguen estando en venta, o sea, en distinta etapa de avance de obra, pero, por ejemplo, el año pasado, concretamente, ¿no? Pedían 11.500 pesos promedio en una determinada zona de la Ciudad de Buenos Aires y hoy están pidiendo 17.000. ¿Sí? O sea, siguiendo en obra, está bien, pero con una obra más avanzada. Es un aumento de costo, es un aumento de costo 100%. El costo es muy alto y lo que te empuja, imagínate que no hay mercado. ¿Vos para qué? ¿Vos cómo vas a aumentar? Nosotros, por lo menos, los márgenes son cada vez más chicos. El costo te empuja mucho. El valor del metro no puedes ir mucho más allá, lo tenés que llevar porque el costo te lleva. Pero el acumulado de CAC ayer es de 21,2%. Es que pero a veces no hay que respetar tanto la CAC, sino como unos índices que varían más que la CAC, que no están todos tomados. Bueno, paramos un minuto acá, lo seguimos en el próximo bloque. Hudson Park, www.hudsonpark.com.ar